Está diciendo su Bueno, nombre, título, lugares donde trabajó, algún cargo que haya ejercido. bueno, yo soy Carlos Ernesto Morán, maestro normal nacional, recibido en La Plata, en el norte de La Plata, y trabajé, algunos 2 años allá en la provincia de Buenos Aires, en escuelas parroquiales. Y después me vine en el año 63 al Chubut. Mi primer cargo fue de maestro en una escuela privada que estaba en el lavadero de Piedra Grande. Ahí estuve un año en el año 63. Renuncié después el 30 de noviembre y acepté una suplencia en marzo del 64, de marzo a septiembre, en el internado de Playa Unión. No era en verdad un internado, porque estaba construido nada más que para hacer colonia de vacaciones. Por lo tanto, no había aulas. Algunos maestros daban clase en los dormitorios, otros en el comedor, y una maestra y yo teníamos que salir afuera. Se estaban construyendo los baños públicos, los primeros allá, y ahí nos habilitaron 2 salitas y ahí dábamos clase. Quedaba como a 12 cuadras del internado. Así que muchas veces ni sabíamos qué hora era. Y algunas veces nos iba a buscar la directora porque era la hora de comer. Ah. Así que hacíamos los recreos cuando nos parecíamos y dábamos clase, ¿no? Pero era muy divertido y muy familiar, ¿no? La directora era la señora Jiménez Faral, vieja docente vieja acá en la provincia de Buenos Aires, muy buena directora. De allí, y junto con mi señora, nos nombraron ya titulares en el Maitén. Allí estuvimos 4 años. Sí, 64 al 69, en el febrero del 69 nos fuimos a Puyén. Ahí estuvimos hasta el 72, 73. Nos vinimos a Madrid, al internado de Madrid, todo en internado. Menos en el Maitén, que sí estábamos en una escuela común, los dos, uno de uno y otro en el otro. La directora era Sarita Sánchez, ¿no es cierto? Muy buena directora, yo la recuerdo todavía con mucho cariño. Después fui a Madrid, ¿no es cierto? Con la señora Jiménez Paralta. No, perdón, a Madrid con Guillós, que también había sido mi director en Puyén, ¿no es cierto? Así estuvimos y ahí nos sorprendió el golpe militar, la muerte de Perón y el golpe militar, ¿no es cierto? Tuvimos, bueno, ahí yo estuve 3 años con mi señora, y nosotros habíamos pedido ya antes de irnos al Maitén una casa, ¿no es cierto? En La Caja, en aquel entonces el Instituto de Seguridad Social y Seguro, que se llamaba La Caja de Bien, Seguro. ahí cuando usted habla de que ya empezó lo que era el fallecimiento de Perón y el golpe de Estado, ¿cómo era la cotidianidad de un día en el aula? No, yo creo que en ese momento era normal, ¿no? Los chicos no tenían nada que ver, solamente yo conversaba con algunos de los padres de lo que pasaba porque coincidíamos políticamente, ¿no es cierto?, en la apreciación de las circunstancias, pero con los chicos era normal. Sí. Allí en Madrid vino una maestra que estuvo muy poco tiempo,
que después nos enteramos que era guerrillera, ¿no? Ella y el marido, y nosotros, un día desapareció ella y el marido, y yo la vi casualmente acá en Trelew, una vez que vine de Trelew. Entonces estuve conversando con ella y me dijo que ella estaba segura con unos compañeros, pero que el marido había sido puesto preso, y que ver si yo le podía conseguir un abogado que se quisiera hacer cargo de la defensa. Entonces, justo en ese momento venía Hipólito Solari Irigoyen de Buenos Aires, y como éramos amigos, yo le pedí que lo defendiera, y sí, lo defendió a él, ¿no es cierto? Cuando después él lo llevaron preso, muchos años, varios años preso. ¿Nos puede describir la relación entre docentes de alumnos en esa época, docentes familia y docentes directivos? Sí, en el sentido de directivos con docentes, yo tuve bastante suerte, porque todos los directores que me tocaron, vamos a decir, ¿no es cierto?, que fueron directores de las escuelas donde yo ejercía, fueron muy buenos directores, ¿no es cierto? Es decir, directores que se ocupaban más que de la parte, vamos a decir, administrativa de la escuela, de la parte educacional, apoyando a los maestros, ¿no es cierto? Y en último los casos, guiándolos, ¿no es cierto? Es decir, venían, hacían la supervisión de lo que nosotros estábamos haciendo, y nos decían, mira, esto no es así, es así. Como acompañando, más que marcando. Sí, acompañando, ¿no? ¿Y hubo cambios en los equipos de gestión durante el periodo ¿Hubo cambios en los equipos de gestión de los directores en la época militar? Sí. Guillos, lo sacaron a Guillos, por ejemplo, en Madi. Pusieron una compañera mía, que había sido compañera mía en el Maitel, y que vino a trabajar acá a Madrid junto conmigo, y puso la posición de directora. Bien la sacaron. Quedé yo en la dirección, también me sacaron, ¿no es cierto? Estuve, en verdad me culparon de malversación de fondos. Es decir, es cierto, yo malversé fondos porque tomé una plata que venía para la municipalidad, y la volqué en la comida. Pero me pareció que era lo más importante para los chicos, y no pagar los servicios de cloaca y qué sé yo, que no me lo iban a cortar, pero sí me iban a cortar los suministros, ¿no es cierto? De comedor. Claro, entonces, bueno. O sea que con el inicio del autoritarismo podríamos decir que se dio lugares a cambios. ¿Cómo? Se dio lugares a cambios, sí, y además éramos perseguidos. Yo en ese momento tenía mala fama porque indudablemente soy radical, y luchábamos en contra de esas tendencias que venían de mucho antes. No es el golpe militar, es la culminación de todo un proceso, ¿no es cierto? Proceso de Lanús, de Onganía, de todos esos militares que ocuparon, ¿no es cierto?, ocuparon el país, porque no ocuparon la presidencia, ocuparon el país, como si fuéramos nosotros enemigos. Y entonces siempre he luchado con eso, porque tenía... ¿Quién tomaba té? Un cafecito. Bueno, gracias. ¿Corta? No, porque si no se me va... Bueno. Después lo editamos. No se preocupe. Bueno, ¿hubo variaciones en el currículum o en la institución? ¿Algún cambio significativo que haya habido? No hubo muchos cambios, sino algunos
algunas adecuaciones, vamos a poner así, pero no en el sentido estricto, así como para hacer mucha propaganda, porque además nosotros, los maestros en general, no le damos mucha bolilla a esas cosas, ¿no? No hubo sí una fuerte presión en los maestros para que, ¿no es cierto?, acompañáramos ese proceso, como llamaban ellos Sí, de a la revolución. reorganización. Sí, de reorganización, sí. ¿No es cierto? Pero no. Yo no solamente ayudé a estas ideas, sino cuando Soler y Goyen desapareció, yo hice la denuncia. ¿No es cierto? Por ahí nos contenía, nosotros más que nada apuntábamos a esto de que se volvió hacia la historia nacional, por ahí con la circulación de libros que se Sí, leía. sí, pero eso fue más en el secundario que en el primario, ¿no es cierto? Entonces sí, en el secundario sí hubo importantes, pero yo no trabajaba en esa época en el secundario, así que no puedo. Claro, en hablar primaria mucho. por ahí se volvió más al manual Claro, de lo texto. que sí, nosotros, por ejemplo, teníamos algunos planes para adultos, ¿no es cierto?, que fueron considerados como subversivos, y entonces los sacaron, ¿no es cierto? Y todos los maestros que habíamos estado trabajando en esos planes, por supuesto, éramos mal vistos, ¿no? Así que... Bueno, pero en el secundario sí creo que hubo unas modificaciones, sobre todo en instrucción cívica, en cultura ciudadana, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, ¿no es cierto? Hablando del proceso de reorganización, de lo mal que los políticos así le hacían al país y que las Fuerzas Armadas eran la última esperanza, porque era la reserva moral del país. Bien. Con respecto a las actos escolares, a las fiestas patrias, ¿es como que se le dio más importancia en esa época? ¿O era como que...? No, sí. Hubo, vamos a decir, le daban sí mucha importancia a los actos patrióticos, ¿cierto?, con desfiles cívico-militares, como para poder, lo cual yo no estoy en contra, al contrario, yo siempre apoyé eso, de que nosotros teníamos que hacer las fiestas en el mismo día la celebración. Claro, no otro día antes para tomarnos El feriado. el feriado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que resaltar los valores ciudadanos, ¿no es cierto? Los valores de la argentinidad. En eso me pareció muy bien lo que hicieron, ¿no es cierto? Así que eso yo rescato esa parte, ¿no? ¿Y cómo, en qué se cambiaban esto en los desfiles cívicos militares? ¿En qué se hacía el mismo día? Sí, se hacían el mismo día, sí. Y nosotros consultábamos también acerca de la presencia de los alumnos, cómo... Sí. Era obligación todas las instituciones. Todas las instituciones llevábamos un grupo de alumnos con el abanderado, el director y algunos maestros, ¿no? Por lo general todos los maestros. Entonces también me tocó un desfile cuando ya estaba en la 50, ¿no es cierto? Me tocó un desfile acá, ¿no es cierto? Yo lo hice con mucho gusto porque, ¿no es cierto?, era reafirmar en los chicos, ¿no?, la argentinidad. ¿Hubo cambios en la bibliografía de trabajo? ¿En los manuales, por ahí en primaria? No, porque nosotros en verdad ya no usábamos manuales. Nosotros no, en las escuelas públicas, sobre todo en algunas escuelas públicas, como por ejemplo los internados, que los chicos venían del campo, que no tenían
acceso económico, vamos a decir, para comprar mucha bibliografía, nosotros buscábamos cosas y se lo dábamos, ¿no es cierto? Lo explicábamos. Lo mismo que en los libros de lectura, no utilizábamos libros de lectura, sino que tomábamos algunos libros de cuentos, etcétera, para enseñarles a leer, no a unir palabras, a leer, recordar lo que uno lee, ¿no es cierto? Hacer todo el aprendizaje ese. Así que nosotros utilizábamos cuentos argentinos o extranjeros, pero que a los chicos les gustaban más. No, nosotros hacíamos por ahí la pregunta porque por ahí en la época anterior que había sido el peronismo, habían salido los libros con en el peronismo sí, yo me acuerdo, ¿no es cierto? Era obligación, por ejemplo, la lectura de La razón de mi vida de Eva Perón, ¿no? Y se cambió lo que se llamaba en aquel entonces instrucción cívica, porque yo no trabajé en esa época, pero sí iba a la escuela, ya estaba en el secundario, yo soy viejo, ¿no? Así que yo me acuerdo, cambiar la instrucción cívica por cultura ciudadana, donde sí se hacía referencia a los planes quinquenales, etcétera, etcétera, que fue borrado después con la Revolución Libertadora, etcétera, etcétera, y se planteó otra cosa, ¿no? Pero no hubo en primaria no hubo muchos cambios. ¿No? Bien. Y bueno, por ahí la última pregunta como para ir cerrando era si alguna vez se sintió perseguido, censurado durante el periodo militar. Sí, yo era secretario general del gremio, así que no solamente por mi fama de subversivo, sino por defender los derechos de los trabajadores de la educación también me perseguían, ¿no es cierto? Estábamos casi todos los días en comisaría. Nos llamaban para preguntarme, por ejemplo, después de un plantón de 2 horas, si mi nombre era Carlos Ernesto o Carlos Alberto, si mi número de documento empezaba con 5 millones o con 3 millones, si mi nombre era Morán con T o sin T. Cuestión de que yo me sintiera como que estaba vigilado. Que estaba bien vigilado. Y después, me acuerdo que el 1 de mayo, yo era de la CGT que no existía, se formó una central de trabajadores argentinos a la que con un compañero del campo peronista, yo radical, de los dos, formó parte, íbamos a las reuniones, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, que éramos los representantes, vamos a decir, de la CGT de acá. Y uno de mis compañeros, ¿no es cierto?, muy querido por mí, en un 1 de mayo sacó unos volantes y lo llevaron preso. Por supuesto, justo en ese momento yo caía y me tomaron como ¿cómo se dice? Como testigo, ¿no es cierto? Y entonces conversé con él, le pregunté dónde lo iban a llevar, etcétera, etcétera. Y por supuesto después avisé a los demás. Cuestión que cuando el jefe por ahí me dijo, ¿pero usted lo conoce a él? Sí, le digo, sí, trabajamos los dos. Somos el reto que se llevó el policía que me había traído como testigo. Bárbaro, ¿no? Pero zafamos. Bueno, a raíz de eso, ya avanzada, ya estábamos en el año 81, ¿cuándo? Un poquito antes de la guerra de las Malvinas, el jefe de policía me manda a llamar. Yo estaba muy enojado por lo que le habían hecho a mi amigo, así que le dije fue a ver un cabo, a la 123 donde yo hacía suplencia, ¿no? Le dije que no podía ir porque yo trabajaba porque no me alcanzaba el dinero y tenía que mantener una familia grande con 6 hijos, así que me llamaran cuando vinieran las vacaciones de invierno.
¿no? Y el pobre cabo dice, yo no le puedo decir eso al jefe de policía. Le digo, usted no le dice nada, usted dice que yo dije eso. No, usted no dice nada. Que a usted lo manda. Bueno, el jefe lo mandó a mí, yo lo mando a usted. Se acabó. Bueno, y cuando llegaron las vacaciones ya me mandaron un oficial diciéndome que tal día, tal hora me esperaba el jefe de policía. Ahí estuvimos conversando y en cierto momento él dijo, espere un momentito, abrió un cajón y apagó la grabadora, estaba grabando. No, dice, usted no es lo que a mí me dijeron que era, no, le digo eso, simplemente soy un maestro que defiende a otros maestros porque tengo ese cargo. Bueno, y ahí empezó una bastante buena relación con ese, era coronel. Ahí pudimos empezar a reorganizar el gremio que estaba bastante, ¿no es cierto? Todos los maestros tenían miedo, ¿no? Es decir, cuando me veían a mí en la calle se cruzaban porque sabían que yo iba a hablar de gremio, que iba a decirles que hiciéramos algo. Entonces, bueno, y ahí empezamos a poder hacer reuniones, etcétera, etcétera. Siempre vigilados, ¿no es cierto? Me acuerdo que una reunión fue bastante, vamos a decir, populosa porque fueron muchos maestros. Había dos policías, una mujer y un varón. Entonces, yo sabía que ellos eran policías, entonces le dije, mire, yo les tengo que decir a los maestros que ustedes están acá. Así que dije, ese señor y esa señora no son maestros, son policías que vienen Controlar. sí. A controlar, a observar. Sí, a observar qué es lo que nosotros lo que hacemos se y habla, decimos. los planes. ¿No? Pero no lo tomaron muy a mal y tampoco ellos tampoco. Seguimos así, empezamos a reorganizar el gremio, ¿cierto? Así que después de un año ya lo reorganizamos. Sí, cuando vino la guerra de las Malvinas, bueno, yo sé que esa guerra fue para ocultar ciertas cosas y para perpetuarse en el poder. Pero las Malvinas es un tema muy que nos toca, por lo menos a mí me tocaba mucho en el corazón. Así que yo ya no estaba en la edad de ir al frente. Entonces pregunté qué era lo que podía hacer y entonces me dijeron bancos de sangre por los soldados heridos que venían, ¿no? Y organizamos en la provincia con los maestros bancos de sangre para los heridos en la guerra de Malvinas, ¿cierto? Y después, bueno, Ya todo el desenlace y ya cayó y llegó el por golpe. fin ¿no? Entró el nazi. Sí. Bueno, hasta ahí sería entonces. Bueno. ¿Está bien?